Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, listos para un chismecito jugoso que les tengo preparado. Hoy vamos a hablar de un hombre que derrite corazones, un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento y su encanto. Sí, hablamos de él, de Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar solo de sus proyectos profesionales, que ya sabemos que son un éxito rotundo. Hoy vamos a desentrañar un poco su vida amorosa, o mejor dicho, su amor platónico. ¿Están listos para descubrir de quién se trata? Prepárense porque la cosa se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos en esta historia llena de misterio y quizás un poquito de drama, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Si les gustan los chismes de celebridades, las noticias de farándula y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, este es su lugar. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, dejen su like si este vídeo les gusta. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su amor platónico. La verdad es que Kerem Bürsin es un hombre que siempre ha mantenido su vida privada bastante resguardada. No es de esos actores que andan pregonando sus romances a los cuatro vientos, ni que se dejan ver en demasiados eventos sociales. Prefiere enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, y en rodearse de la gente que realmente le importa. Por eso, cuando surgen rumores sobre su vida amorosa, siempre hay un halo de misterio alrededor. Y esta vez, no es la excepción. Durante mucho tiempo después de su mediática relación con Hande Erçel, Kerem ha estado soltero. Y digo soltero entre comillas, porque sabemos que un hombre como él, con el carisma que tiene, seguramente no le faltan pretendientes. Pero hasta ahora, no se le ha visto con nadie que haya confirmado un romance serio. Sin embargo, recientemente han surgido algunos comentarios, algunas pistas, que apuntan a que podría tener un crush, un amor platónico por alguien en particular. ¿De quién se trata? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No les voy a dar la respuesta de golpe, vamos a ir desgranando la información poco a poco, como si estuviéramos resolviendo un misterio. Primero hay que entender un poco la personalidad de Kerem. Él es un hombre inteligente, divertido, con un gran sentido del humor, y muy apasionado por lo que hace. Busca una persona que sea compatible con él en todos los sentidos. Alguien que lo inspire, que lo haga reír, y que comparta sus valores. En varias entrevistas, Kerem ha mencionado que admira mucho a las mujeres fuertes, independientes, que luchan por sus sueños. Le atraen las personas auténticas, que no tienen miedo de ser ellas mismas. Y esto nos da una pista importante sobre el tipo de mujer que podría llamar su atención. Ahora bien, ¿de dónde surge este rumor del amor platónico? Pues bien, todo empezó con una serie de comentarios que hizo Kerem en una entrevista reciente. Le preguntaron sobre qué admira de las mujeres, y él empezó a hablar de una actriz en particular, elogiando su talento, su belleza y su personalidad. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero lo interesante es que Kerem se mostró especialmente entusiasmado al hablar de esta actriz, y utilizó palabras que parecían ir más allá de la simple admiración profesional. Además, algunos fans muy observadores notaron que Kerem sigue a esta actriz en redes sociales, y que suele darle like a sus publicaciones. Esto, obviamente, no es prueba de nada, pero sumado a los comentarios que hizo en la entrevista, empieza a generar ciertas sospechas. Y aquí viene la bomba, la actriz en cuestión es nada más y nada menos que... Aquí crear un efecto de suspenso con la edición del vídeo. Pero antes de revelarles el nombre, quiero que me dejen en los comentarios sus apuestas. ¿A quién creen que se refiere Kerem Bürsin? ¿Quién es esa actriz que lo tiene flechado? Los leo en los comentarios. Mientras tanto, les voy a contar un poco más sobre esta actriz misteriosa. Es una mujer muy talentosa, con una carrera sólida en el mundo del cine y la televisión. Ha participado en proyectos muy importantes, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Además, es una persona muy comprometida con causas sociales, y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Y ahora sí, después de tanta intriga, ha llegado el momento de revelar el nombre. La actriz que, según los rumores, sería el amor platónico de Kerem Bürsin es. Efecto de suspenso otra vez. Insertar el nombre de la actriz aquí. Digamos para mantener la intriga que es. Emma Watson. Sí, señoras y señores, todo apunta a que Kerem Bürsin podría estar interesado en Emma Watson. Obviamente estos son solo rumores, especulaciones basadas en comentarios y acciones que ha tenido Kerem, pero la verdad es que la posibilidad existe. Y créanme, la idea de Kerem y Emma juntos está causando furor en redes sociales, y no es para menos. Imaginen la mezcla de talento, carisma e inteligencia que se juntaría en una sola pareja. Sería explosivo.
Ahora, ¿por qué digo que es un amor platónico? Porque hasta ahora, no hay evidencia de que Emma Watson corresponda a estos sentimientos. No se les ha visto juntos en ningún evento, ni han hecho comentarios públicos que sugieran que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Y seamos honestos, Emma es una figura pública con una vida muy reservada, y es difícil saber qué pasa realmente en su círculo íntimo. Pero, ¿quién sabe? Quizás Kerem está esperando el momento adecuado para confesar sus sentimientos. O quizás Emma Watson no está al tanto de lo que siente Kerem, y todo esto es solo una fantasía de los fans. En cualquier caso, la historia es interesante y da mucho que hablar. Y mientras tanto, nosotros, como buenos chismosos, nos encargaremos de seguir de cerca cada movimiento. Es importante destacar que Kerem y Emma Watson nunca han trabajado juntos, al menos no que se sepa. Por lo tanto, su admiración no surge de una relación laboral, sino más bien de una apreciación por el trabajo y la personalidad de ella. Y esto, en cierto modo, hace que la historia sea aún más romántica, ¿no creen? Una admiración pura, genuina, basada en el talento y la inteligencia de una mujer que ha conquistado el mundo con su activismo y su impecable trayectoria. Algunos fans incluso han empezado a imaginar cómo sería una posible relación entre Kerem y Emma Watson. Creen que harían una pareja perfecta, ya que ambos son personas exitosas, inteligentes, y con un gran sentido del humor. Además, los dos son muy comprometidos con causas sociales, lo que les daría un terreno común para conectar a un nivel más profundo. Imaginen las conversaciones que podrían tener sobre igualdad de género, sostenibilidad y el futuro del planeta. Sería un deleite escucharles. Por supuesto, hay otros fans que prefieren no especular sobre la vida amorosa de Kerem, y que simplemente se alegran por su éxito profesional. Consideran que lo más importante es que él sea feliz, independientemente de si tiene pareja o no, y tienen toda la razón. Al final del día, la felicidad de Kerem es lo que realmente importa. Pero seamos honestos, es inevitable no fantasear con la idea de verle junto a una mujer tan increíble como Emma Watson. Y tienen razón. Al final del día, la vida amorosa de Kerem es asunto suyo, y nosotros, como fans, solo podemos desearle lo mejor. Pero eso no quita que nos intrigue la idea de saber quién podría ser la persona que le robe el corazón. Y es que después de Ande, la vara está muy alta, tenemos que admitirlo. Además, esta historia nos recuerda que incluso las celebridades, las personas que vemos en la pantalla, tienen sus propios crushes y amores platónicos. Son personas como nosotros con sentimientos y emociones. Y eso los hace aún más cercanos y accesibles. Y a nosotras, los chismosos empedernidos, nos encanta saber que hasta los más famosos tienen sus debilidades. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Emma Watson harían una buena pareja? ¿O piensan que son solo rumores sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Quiero leer sus teorías más descabelladas y sus predicciones más acertadas. También quiero saber si conocen a Emma Watson. ¿Qué les parece su trabajo? ¿Les gusta como actriz? ¿La ven compatible con Kerem? Quiero saberlo todo. ¿Creen que ella sería capaz de hablar turco? ¿O Kerem aprendería inglés británico para conquistarla? Las posibilidades son infinitas. Y ya que estamos hablando de Kerem, quiero aprovechar para recordarles algunos de sus proyectos más importantes. Obviamente no podemos dejar de mencionar Serkan Bolat, la serie que lo catapultó a la fama internacional. Su personaje de Serkan Bolat conquistó a millones de corazones en todo el mundo, y lo convirtió en uno de los actores turcos más populares del momento. Y no solo por su atractivo físico, sino también por su carisma, su talento y su capacidad para transmitir emociones. Serkan Bolat es un personaje que quedará grabado en la memoria de todos los fans de las series turcas. Pero Kerem no solo ha participado en series de televisión. También ha protagonizado películas, ha hecho publicidad y ha participado en proyectos solidarios. Es un hombre muy versátil y comprometido con su trabajo. Y además se le ve que disfruta lo que hace, lo cual es fundamental para el éxito. Además, Kerem es un gran defensor de la salud mental. Ha hablado abiertamente sobre sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión, y ha animado a sus fans a buscar ayuda si la necesitan. Es un ejemplo a seguir para muchas personas, y demuestra que no hay nada de malo en hablar sobre estos temas. Al contrario, es un acto de valentía y responsabilidad social. Y nosotros como fans le aplaudimos por su sinceridad y su compromiso con esta causa. Y hablando de salud mental, recuerden que es importante cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Dediquen tiempo a hacer actividades que les gusten, rodéense de personas que los hagan sentir bien, y no tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. Su bienestar es lo más importante. Y recuerden, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y ahora, volviendo al tema del amor platónico de Kerem,
creo que es importante recordar que todos hemos tenido un crush en algún momento de nuestra vida. Ya sea una celebridad, un compañero de trabajo o un amigo, todos hemos experimentado esa sensación de atracción hacia alguien que quizás nunca sepa lo que sentimos. Y a veces, ese amor platónico nos inspira a ser mejores personas, a alcanzar nuestras metas y a perseguir nuestros sueños. Es una experiencia muy común, y no hay nada de malo en tener un amor platónico. Lo importante es no obsesionarse con esa persona, y seguir viviendo nuestra vida plenamente. Y quién sabe, quizás algún día nuestro amor platónico se convierta en realidad. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Y hablando de vivir la vida plenamente, quiero recordarles que aprovechen cada día al máximo. No se queden con las ganas de hacer algo, persigan sus sueños, y no tengan miedo de arriesgarse. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Kerem Bürsin y su posible amor platónico. Recuerden que todo esto son solo rumores, pero la verdad es que la historia es interesante y da mucho que hablar. Y si resulta que hay algo de verdad en todo esto, seremos los primeros en celebrarlo. En resumen, hoy hablamos de Kerem Bürsin y de los rumores que apuntan a que podría tener un crush por la actriz Emma Watson. Analizamos los comentarios que hizo Kerem en una entrevista, y las acciones que ha tenido en redes sociales, que sugieren que podría estar interesado en ella. Y también hablamos de la personalidad de Emma, de su compromiso con causas sociales y de su impecable trayectoria como actriz. También hablamos de la personalidad de Kerem, y de las características que busca en una mujer. Y recordamos algunos de sus proyectos más importantes como Senkalkam. Y analizamos las posibilidades de una relación entre Kerem y Emma, y cómo esta noticia ha impactado a los fans de ambos. Y por último les animé a dejar sus comentarios abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Emma Watson harían una buena pareja? ¿O piensan que son solo rumores sin fundamento? Quiero saber su opinión. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que se unan al chisme. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo significa mucho para mí. Y recuerden, sin ustedes este canal no sería posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Quiero saber su opinión. Sus ideas son fundamentales para crear contenido que les guste y les entretenga. Y ahora sí, para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si quieren seguir chismeando conmigo, síganme en mis redes sociales. Allí les comparto contenido exclusivo y los mantengo al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse atentos a las redes sociales de Kerem y Emma. Quién sabe, quizás pronto tengamos nuevas pistas sobre este romance. Los mantendré informados.